Fue un error enorme cometido por Flavio Al, una vez más, intentar transformar esas organizaciones en organizaciones terroristas. Primero, hay una ley en Estados Unidos que permite que Estados Unidos intervenga en cualquier país del mundo a partir del momento en que una organización terrorista está perjudicando a Estados Unidos. Trump puede entrar aquí y hacer lo que hizo, por ejemplo, en Venezuela. Secuestró, no lo arrestó, secuestró a un dictador que merecía la cárcel desde mi punto de vista, pero debía ser juzgado dentro de su país de acuerdo con la Constitución de Venezuela. Y no Trump, bajo el pretexto de tomar la segunda mayor reserva de petróleo del mundo, invadir Venezuela y llevarse al presidente de la República. Hay más. Perjudica la investigación. Y usted, que es uno de los grandes investigadores de Brasil hoy en la CGU, fue dicho por el propio Gaquia, en un programa que mostramos en el segundo o tercer episodio de esta serie, que fue lo que dijo Datena, a partir del momento en que el PCC se convierta en una organización terrorista, por ejemplo. Toda la información que reunimos con la DEA, que es una agencia estadounidense, el FBI, que es una organización estadounidense, la Meripol, que poca gente conoce, es la Interpol de Sudamérica. Con la Interpol, todas esas investigaciones pasarán a estar bajo el control ¿de quién? De la CIA y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Se van a perder años y años de trabajo de repente ya realizado, y muy bien por las policías brasileñas, que hacen esto con capacidad, no solo la policía. El Ministerio Público, como ustedes de la CGU, eso se va a perder con el tiempo, es un deservicio. Si tomo el caso del Banco Master, ¿empezó ahora? No. ¿Quién autorizó la existencia del Banco Master? ¿Quién autorizó a Daniel Borcaro a adquirir el Banco Master, incluso cambiarle el nombre a Banco Master? ¿Cuándo empezó eso? ¿Verdad? Eso no fue ahora. Es el caso del INSS, que mencionaste hace poco. La propia Comisión Parlamentaria de Investigación, que era controlada por la oposición, diagnosticó que los problemas del INSS comenzaron por lo menos desde 2019, y porque incluso cuando estuve en la CPI, hice cuestión de dejar eso claro para los parlamentarios que me cuestionaron. Dije, bueno, ustedes están cuestionando a quién investigó, a quién descubrió, por cierto. Ahí el señor apareció con protagonismo sin querer ser protagonista, pero porque fue provocado a ser protagonista. Si no me equivoco, por el ex juez Sergio Moro, ¿no es así? Pues él es. Él me interrogó en el sentido de decir que nosotros nos habíamos tardado en investigar, que no estábamos haciendo nuestro trabajo. Y yo le respondí, le dije, bueno, usted está cuestionando a quién investigó, a quién descubrió, a quién está responsabilizando. Usted, cuando era ministro de Justicia, recibió una denuncia sobre esto. No es que no lo vio, él recibió una denuncia. Mandó investigar. ¿Mandó responsabilizar? No mandó. ¿Resarció a los jubilados que estaban siendo víctimas de ese fraude? Tampoco. Entonces, ¿con qué moral cuestiona a quien está haciendo su trabajo? ¿Verdad? Porque cuando uno está lidiando con esas cosas de corrupción, Datena, tienes tres formas. La primera es fingir que no viste nada y esperar que nadie vea y pase desapercibido. La segunda es hacer algún cambio burocrático de procedimiento para detener la sangría, pero dejar el pasado atrás, ¿verdad? Y la tercera es investigar, castigar, responsabilizar y resarcir. ¿Está usted diciendo que en su época Moro hizo las dos primeras y se olvidó de hacer la última? Pues él es quien tiene que explicar por qué no hizo lo que tenía que hacer. En el escándalo del INSS, ¿cómo fue que ustedes llegaron a descubrir lo que estaba pasando? ¿Quién fue el que destapó el escándalo del INSS, que es algo de 100,000 millones, y cómo es que nadie vio eso antes? ¿Faltó interés en investigar? Sí, faltaba información, en fin. ¿Por qué se tardó tanto en descubrir el escándalo de 100,000 millones? Sí, 1,000 millones. Aquí es importante que nosotros en este tema de los números, ¿verdad? Sí, el INSS tiene varias discusiones sobre el INSS. Está el tema del crédito consignado, que es algo que los jubilados reciben, sí pueden hacer préstamos y descontar en la nómina. Y tuviste ese tema del descuento asociativo, ¿verdad? De las asociaciones que afiliaban a los jubilados, sí, sin su autorización, y les descontaban 50 reales aquí, 50 reales allá y así. Aquí identificamos, sí, descuentos indebidos que rondaron el orden de 3-4 mil millones, de 3-4 mil millones de reales. En este caso específico, ¿cómo empieza Datena? Empieza con una auditoría de la CGU. ¿Por qué?
Se identificó que el valor del descuento estaba aumentando y que a partir de 2021 empieza a aumentar mucho el número de asociaciones que podían hacer ese tipo de descuentos, lo cual era extraño, ¿no? Porque de repente tienes ahí 4, 5, 6 sindicatos que históricamente hacen descuentos. Eres periodista, puedes ir ahí y autorizar que el sindicato de periodistas te descuente en tu nómina cada mes 50 reales, que es tu mensualidad, y está bien. Solo que empezó a aumentar mucho el número y esa dificultad. Donde mezcla lo legal con lo ilegal. Y entonces empiezas a mezclar, a aumentar mucho el número de asociaciones, a aumentar mucho el número de descuentos, y entonces la gente empieza a decir, ¿pero por qué hay esta explosión en el número de asociaciones? ¿De cuánto fue lo que detectaron? Eso ya venía empezando desde antes, con mucha fuerza a partir de 2021, o sea, en el gobierno anterior. En 2023 llegamos, identificamos ese aumento y comenzamos una auditoría, porque necesitas investigar si eso es un problema o no, ¿verdad? No puedes presumir que eso es fraude, tienes que investigar. Y entonces se hicieron las auditorías. En la medida en que esas auditorías identificaron un riesgo razonable de fraude, ¿qué se hace? Se llama a la Policía Federal. La Policía Federal inicia una investigación propia. Y entonces, en menos de 6 meses de investigación conjunta de la Policía Federal con la CGU, ya estábamos solicitando autorización al Poder Judicial para realizar las operaciones en esas entidades, ¿verdad? Entonces, así, no fue una investigación. Quien entiende de investigación criminal sabe que una investigación que dura menos de un año es una investigación rápida. Hay investigaciones que duran 2, 3 años. Y todo lo que es muy rápido favorece a quien está cometiendo el crimen. Ahora, es verdad. La gente me pregunta, me dice, Vinicius, ¿pero el Estado, el gobierno no tardó? Yo digo, el Estado brasileño tardó. El Estado brasileño tardó. Ahora, el gobierno no. El gobierno del presidente Lula actuó rápido. Sí, voy más allá. ¿Hasta qué punto las organizaciones financieras legales, los bancos y las grandes organizaciones financieras no se dieron cuenta de este movimiento antes? Deberían ser los principales interesados. Se habla del Estado, se habla del gobierno, pero entidades privadas que no forman parte del crimen organizado, ¿hasta qué punto podrían haber identificado esto antes? ¿Qué pasó en el caso del Banco Master? Hablaremos de eso después. Está el caso de Carbón Oculto, ¿verdad? Oculto, que tuviste en Faria Lima, el centro de una organización criminal, y que necesitábamos mejorar la capacidad de las instituciones financieras. Vamos a separar aquí lo bueno de lo malo para no generalizar. Las instituciones financieras hoy en Brasil cumplen un papel imprescindible en el combate al lavado de dinero. Detectan muchas cosas, señalan muchas cosas. Ahora, en cualquier mercado hay gente que en realidad crea modelos de negocio para defraudar, crean fondos de inversión para defraudar. Y ahí no sirve de nada que quieras que ese tipo sea serio, porque ya nace para no ser serio, ¿verdad? Lo que pasó con las entidades, algunas de esas entidades del INSS, fue eso. No es que fueran entidades serias que cometieron errores, algunas sí. Otras, esas son las que generaron el boom. Ellas, el modelo de negocio era fraudulento. Y ahí no hay manera, ahí es con investigación, detección, mejora la capacidad de detección. Usted mencionó el tema de la inteligencia artificial. Hoy es una herramienta esencial. Nosotros desarrollamos allá en la CGU un programa de inteligencia artificial llamado ALICE, Análisis de Licitación en Contratos. Él ya produjo, junto con los auditores de la CGU, por medio de la detección que realiza, un ahorro, solo en el gobierno del presidente Lula, de 5.000 millones de reales. Aquí estoy hablando de ahorro real, dinero que dejó de gastarse. Porque el programa identifica el pliego de licitación que está publicado. Dice, este pliego, el auditor lo revisa y dice, de hecho, este pliego aquí tiene un problema. Le pide al gestor que corrija el pliego, corrige el pliego y genera el ahorro. Entonces tú dices, de nuevo, pero en el gobierno del presidente Bolsonaro se generó un ahorro menor a 2.000 millones de reales. Entonces, ¿en el gobierno del presidente anterior los pliegos tenían menos problemas? No. La diferencia es que hoy usamos ALICE con mucha más intensidad, con mucha más escala. Distribuimos este programa para investigar si es criminal o no. Distribuimos este programa a municipios y a estados. Ellos están haciendo eso. Entonces es obvio que el valor que vas a ahorrar y los problemas que vas a identificar son mayores.
Aumento de la investigación, eso es. Hago una analogía, es más o menos lo siguiente, y luego les pregunto a las personas en qué ciudad preferirían vivir. Tienes una ciudad donde el alcalde fue y dijo así: voy a comprar un aparato de resonancia magnética para examinar a la población. Y el otro alcalde de la otra ciudad dice: yo no voy a comprar. Este alcalde aquí examina a la población y detecta que el 10% de la población tiene cierto tipo de cáncer. Este alcalde aquí sigue diciendo que no compró la resonancia, sigue diciendo lo siguiente: en mi ciudad no hay nadie con cáncer. Entonces yo pregunto, ¿ustedes preferirían vivir en la ciudad donde el alcalde, por decreto, dice que las personas no tienen cáncer, pero no permite que se hagan exámenes, o en la ciudad que tiene la resonancia y donde puedes hablar, hacerte el examen y saber si tienes cáncer o no? Hoy estamos haciendo más exámenes. Hoy nuestro gobierno compró varios equipos de resonancia. Estoy hablando obviamente en sentido figurado, para que podamos hacer esa investigación. Alice, por ser inteligencia artificial ya se ha desarrollado en cuanto a combatir el crimen. ¿Ella misma se desarrolló? Sí, ella, en la medida en que la vamos usando cada vez más, va mejorando su capacidad de detectar riesgos. Y así aumenta la capacidad de filtrar, digamos, casos con mayores riesgos, ¿verdad? Ella acierta más en la identificación de los casos. Sí, y eso también hace que ese aumento en los números ocurra. Y muchas veces, Datena, no es un problema de corrupción. A veces es un pliego mal hecho. A veces es un problema de gestión, tienes que orientar al gestor, porque a veces también tenemos que tener cuidado de no estigmatizar al gestor público, ¿verdad? Que trabaja ahí todo el día y quiere hacer las cosas bien, si no, abres espacio a un régimen de excepción. Y que a veces comete errores, ¿verdad? Porque estás ahí en un caso, una situación en la que ayudamos mucho al gestor público fue allá en Río Grande do Sul, en las inundaciones de Porto Alegre. Imagínate la presión sobre los servidores públicos del estado, del municipio, para que hagan las cosas rápido. Es normal que a veces la persona, actuando de buena fe, cometa errores, ¿verdad? Porque además las cosas se encarecen, ¿verdad? Se vuelven más caros, entonces tienes que pagar más caro. Así que tienes que ver cómo vas a hacer para organizar bien los procesos. Y ahí el papel de la CGU es de orientación, de prevención, de ayuda. Hablamos mucho de combatir la corrupción, pero también tenemos que tener en mente que por más que luches contra la corrupción, la represión por sí sola no va a dar resultado. Porque no se va a acabar con ella. Tienes que prevenir. Entonces estos mecanismos de inteligencia artificial que hacen que todos se den cuenta de que hay alguien mirando, que hay alguien observando, son muy eficaces. ¿Quieres que te dé otro ejemplo? Sí, hoy hay gente que no duerme por culpa de Alice. Hace un tiempo, cuando tú eras joven y yo era niño, ibas por las carreteras de Brasil y todo el mundo tenía miedo de que algún policía detuviera el coche y te pidiera algo, dijera que tu extintor está vencido. Y no sé qué más. Se llevó la pelota. El aguinaldo de Navidad, no sé. ¿Te acuerdas de esa historia? Claro que no. No, sí me acuerdo. Hoy en Brasil, eso, no estoy diciendo que ya no exista, pero eso es residual. Nadie habla más de eso. Nadie más anda contando chistes sobre eso como escuchábamos antes. ¿Por qué? ¿Porque arrestaron a los policías? No, porque pusieron cámaras. Hoy en día, las carreteras en Brasil, las principales carreteras en Brasil, todas están grabadas, tienen cámaras. Tú sabes lo que pasa, ¿verdad? Entonces hoy puedes fiscalizar de una manera mucho mejor. Y no fue por una medida represiva, fue por una mejora en la capacidad de vigilancia. Pero puedes corromper a quien opera la cámara. Y es ahí donde yo pregunto, en el caso del INSS, ¿cuál es el grado de involucramiento de gente del Estado que participó en esa corrupción? Y como dijiste, hay gente que ya empieza con ideas criminales, ¿verdad? ¿Cuál es el grado de participación de criminales que crearon facilidades para que miembros del crimen organizado y sindicatos fraudulentos entraran en ese esquema? ¿Cuánto del gobierno y de los agentes sociales estaban comprometidos? Servidores públicos. Oye, no voy a decir nombres, no voy a prejuzgar a nadie. Pero bueno, lo que las investigaciones han concluido hasta ahora es que sí hubo participación de agentes públicos, ¿verdad? Que probablemente recibieron dinero del esquema para hacerse de la vista gorda, fingir que no estaban viendo, viabilizar ciertas conductas, sí. Casos de fraude pueden ocurrir sin la presencia de servidores públicos.
¿verdad? Sin agentes del Estado participando. Ahora, muchas veces eso sucede y el castigo en esos casos tiene que ser ejemplar. Ya abrimos procesos disciplinarios contra esos servidores públicos. Todos están suspendidos, ¿verdad? Ellos, si son declarados inocentes, volverán a sus funciones, pero hoy están suspendidos. Y los procesos, tanto en el ámbito penal como en el administrativo, están avanzando en relación a ellos. Todo de manera transparente, respetando la presunción de inocencia de todos. Claro. Lo que quedó más transparente en este escándalo del INSS fue cuando Lula llamó a su hijo y le dijo: mira, si tienes alguna implicación en esos casos, amigo, resuelve tu situación. ¿Es esa autonomía la que el presidente les ha dado a ustedes? ¿Cortar a veces en la propia carne? No, sin duda alguna. Sí, así es. El presidente de la República tiene una noción muy clara de cuál es su función como presidente de la República. Él sabe que está gobernando un país. Él sabe que no es su casa. Él sabe la responsabilidad que tiene ante el pueblo brasileño que lo puso ahí. Y él sabe y defiende eso, que la ley es para todos. Ahí él estaba hablando, obviamente, en teoría, ¿verdad? Si hay algo contra mi hijo, o el hijo de cualquiera, que se aclare y que se investigue. Que se investigue hasta el final, ¿verdad? Y todo hecho lo que tampoco podemos es caer en el riesgo de tener persecución contra determinadas personas. Porque es hijo de A o hijo de B. Eso tampoco puede pasar. El Estado republicano no puede equivocarse ni de un lado ni del otro. ¿Ese esquema del INSS puede ser aún mayor de lo que tenemos información? No, en el ámbito del... ¿Fue detenido o todavía existe la posibilidad de que continúe? Él fue completamente detenido, ¿verdad? Sí, por eso decimos, ¿verdad? No fue en este gobierno donde empezó, pero fue en este gobierno donde terminó. Y en este momento hay mucha gente que todavía no ha recibido lo que tenía que recibir. ¿Verdad? Sí, la CGU ha ayudado para que esas personas sean resarcidas. Sí. Todos los plazos dentro del INSS para que las personas reciban están abiertos. Las personas solo tienen que ir allá y decir que no autorizaron. Ya bloqueamos 2.8 mil millones en bienes que están bloqueados en la justicia para que puedan ser usados para el resarcimiento. Pero no esperamos que eso sea autorizado, ¿verdad? El Estado brasileño decidió resarcir a las personas. Y ya se han resarcido más de 3 mil millones de reales a la población que fue perjudicada por este esquema. El caso en el puerto de Río de Janeiro también es un caso escandaloso. ¿La CGU participó en esa investigación o no? No, esa fue una operación de la Policía Federal. Creo que la Receita Federal también participó. Creo que no. La participación fue de la Receita Federal y de la Policía Federal, si no me equivoco, la CGU no participó. Pero en este tipo de caso, ¿qué sucede? Si hay participación de algún servidor público, que parece ser el caso, nosotros abrimos un proceso administrativo para que sean expulsados del servicio. De la misma manera que ustedes ayudaron a la Policía Federal en otros casos, hay reciprocidad. La Policía Federal indica: miren, hay agentes ahí que están involucrados en ese esquema de corrupción. Entonces la CGU abre el proceso administrativo, es lo que le corresponde a ella. Oye, que la policía haga su trabajo y que la justicia haga el suyo y todo lo demás.